Vamos a comenzar con la instrucción de la palabra. En realidad estamos en un tiempo muy grato, muy bueno de parte del Señor. Hemos estudiado acerca de el Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y hemos hablado acerca, durante ese tiempo, esos 2 meses, le hemos pedido al Señor, pon en mí un corazón como el tuyo, para que yo ame lo que tú amas, yo busque a aquellos a quien tú buscas y yo pueda encontrarlos y puedan ellos servirte y adorarte como yo te alabo y como yo te adoro. Y en este tiempo, después de que hemos sabido de que somos bendecidos, porque ¿cuántos hemos sido bendecidos por el Señor? Amén. Amén, ¿no? Todos somos bendecidos por el Señor porque nuestra vida ha cambiado, nuestra vida ha sido totalmente transformada. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ya no somos lo mismo, dice. Es imposible que si usted ha tenido un encuentro personal con Jesús, usted pueda así seguir viviendo en la misma dimensión de su pasado. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas que dicen pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en el Señor. Y por lo tanto, cuando comenzamos a caminar ese peregrinar de la vida ahora con Cristo, en Cristo, y teniendo al Señor de nuestro lado, podemos tomar la expresión que dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces el Señor se agrada de sus hijos, y cuando más de aquellos que le buscan muy temprano, ¿no? Y eso es para alentarlos, no para criticarlos ni desanimarlos. Pero de lunes a miércoles tenemos 36, 38 personas. Jueves, viernes, sábado y domingo llegamos a 9 o 19. Algo está pasando. No se canse, no se desanime. Recuerde, somos nosotros los que necesitamos a Dios, y somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él, porque su palabra me dice que Él se deja encontrar por aquellos que le buscan. Entonces, estamos estudiando en este tiempo, y vamos a cerrar este ciclo, estas 3 semanas de estudio, cuando Dios dice basta. ¿Puede la paciencia de Dios acabarse? ¿Podemos llegar a poner a Dios en el límite de decir hasta aquí nomás llegaron ustedes? Pues la palabra dice que sí. La palabra dice que sí. Es tanto el amor que tiene Dios por nosotros, que como es un amor bueno, como es un amor puro, como es un amor sufrido, que es un amor responsable, nunca va a ser algo irresponsable en tu vida. Por lo tanto, es un amor intencional. Entonces Dios te ama con la intención de que usted aprenda a amarlo a Él de la misma manera como Él te ama. Primero usted recibe, y de lo que recibe, ahora usted puede dar. Por eso que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y solamente a Él lo servirás. Y luego viene Jesús y añade, ¿no? Y así tan igual de importante como es el primer mandamiento, ahora le añade: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque dice el Señor que es muy fácil decirle: Señor, te amo, a un Dios que no vemos, ¿ya? Y sin embargo, a la persona que escogimos para contraer matrimonio, o a nuestros padres, o nuestras madres, ¿no? Muchas veces somos indiferentes con ellos. Y entonces Jesús añade, eleva el estándar ahora de los mandamientos, y dice: ok, tú dices que amas a Dios, entonces pon en práctica ese amor en aquella persona. Porque dice que el que haya esposa haya, ¿qué cosa? El bien y la misericordia de Dios. Y el que haya esposo también haya el bien y la misericordia de Dios. Y entonces, si usted ha encontrado el bien, ¿qué tiene que hacer? Tiene que amar a la persona. Y cuando usted ama a la persona, entonces usted está diciéndole: Señor, verdaderamente yo te amo a ti. Porque podemos venir y golpearnos el pecho, podemos venir y arrepentirnos acá y decirle: Señor, perdóname, toda la semana. Pero cuando llegamos a casa podemos seguir haciendo las mismas cosas, y sin embargo no podemos decir genuinamente que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que por sus frutos los conoceréis. Y sabe, lamentablemente ha descendido un espíritu de religiosidad en las iglesias, y hay mucha gente religiosa. Entonces la religión no tiene el poder de cambiar a nadie. La religión te puede llevar a ti a llenarte de conocimiento de la palabra,
pero no llevas ese conocimiento a la práctica. Usted puede saber leer, escribir, multiplicar, pero si usted no lo practica, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada. ¿Qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento que usted tiene. Si Dios te dice ama, entonces ¿qué tienes que hacer? Amar, pues. Si Dios te dice respeta, ¿qué tienes que hacer? Respetar. Y fue justamente lo que Dios hizo con Israel. Escogió un pueblo, dice, tú serás mi primicia entre todas las naciones del mundo, y yo voy a ser tu Señor, y tú vas a ser mi siervo. Y entonces yo voy a hacer por ti grandes cosas. Y el Señor lo liberó, hizo grandes milagros, lo sacó de la esclavitud. Y Israel vio los milagros de Dios. Dijo, sí, Señor, te vamos a servir. Pero en la primera que tuvo, fue infiel con Dios. Y entonces, era tanto el amor de Dios hacia el pueblo, que el pueblo muchas veces malentendió el concepto del amor. El amor no puede ser permisible. Entonces Dios estableció mandamientos para que a nosotros nos vaya bien. Los mandamientos no son para que vivamos vidas restringidas. No es como la gente piensa, uy, tengo que dejar de tomar. Uy, qué gran falta en mi vida. Uy, tengo que dejar de engañar. Uy, qué gran falta en mi vida. No, los mandamientos nos sirven a nosotros para crear una estructura donde nosotros podamos vivir bien. Es igual, hay normas, hay estatutos, hay reglas, ¿no?, en la sociedad que usted tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que usted viva bien. Y entonces cuando violamos esas normas, ¿qué nos ocurre? Una sanción, una amonestación primero, después si usted persiste, la sanción es mucho más grave, hasta que usted simplemente es metido preso y todos sus derechos son quitados y usted pues vive de una manera pues limitada. Entonces, Dios es amor, pero el amor de Dios no quita que Dios sea justo. Y entonces, como Él es un Dios justo, siempre va a darnos a nosotros la recompensa por nuestras acciones. Entonces, si usted obedece, dice la Escritura en el libro de Josué 1:9, si tú meditas de día y de noche en esta palabra y la pones por obra, entonces, dice, tú serás prosperado. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice, y acontecerá que si pones por obra y haces lo que está escrito aquí, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Entonces nuestras decisiones van a traer de parte de Dios lo que es bueno. Pero si usted continúa leyendo Deuteronomio capítulo 28 a partir del verso 14 en adelante, dice que si tú desobedeces, estas maldiciones te alcanzarán a ti. Y hay una lista de maldiciones que vendrán sobre tu vida por causa de la desobediencia. Y entonces, dice también la Escritura, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque Dios te ama tanto que te va a corregir antes de que te pierdas. Y en esa exhortación de amor, para que tú te arrepientas, viene una vez, viene dos veces, viene tres veces. El Señor te va a seguir dando oportunidades, pero antes de que tú te pierdas, lo último que le queda al Señor es tocar tu vida. ¿Y puede Dios tocar mi vida? Sí, Dios puede tocar tu vida. Porque recuerda que la vida que tú dices que es tuya, no es tuya, le pertenece a Él. Pues somos hechura suya, somos creación de Él y somos sus hijos. Y por lo tanto, lo que digo que es mío, no es mío, es de mi Padre. Y entonces el Señor me ama tanto que desea que usted y yo y todos nosotros nos vaya bien, pero tenemos que comprender bien el concepto del amor de Dios y también entender el concepto del temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Saben por qué dice esto? Porque la sabiduría te lleva a hacer las cosas bien, a hacer las cosas correctas. Pero lo opuesto a la sabiduría, ¿qué sería? La necedad, ¿no? El ser tercos, o como diría la palabra, duros de cerviz, cabeza dura, ¿no? Tercos que no quieren cambiar. Bueno, también dice que hay consecuencias para aquellas personas, y lo hemos leído las semanas pasadas hablando de que aquellas personas que escuchan
de parte de Dios un mensaje y no obedece, dice, de repente vendrá sobre ellos la ira de Dios y ya no habrá remedio. La escritura es bien clara, dice, ya no habrá remedio. Ya no va a haber oración que usted haga, ya no va a haber penitencia que usted quiera hacer, o voy a recién hacer las cosas. Cuando Dios dice ya basta, ya fue, se acabó, no hay más que hacer. Y entonces hemos visto la semana pasada de que la ira de Dios se va a revelar sobre los hijos de desobediencia. Ahora, la ira de Dios puede venir sobre una persona, sí puede venir sobre la vida de una persona. Y tocamos el caso del rey Herodes. Herodes estuvo durante el periodo de nuestro Señor Jesucristo y cometió muchos actos muy que provocaron la ira del Señor. Y sin embargo el Señor envió a sus profetas, envió a Juan para exhortarlo constantemente a que se arrepintieran. Pero él no se arrepintió. Y en cierto momento, en el mejor momento de su vida, cuando Cristo ya había sido crucificado, ya había ascendido a los cielos, Él estaba ahí en su corte, vestido con sus mejores trajes y teniendo el mejor momento del auge de su vida, y comienza Él a decir al pueblo unas palabras. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo le dice, voz de Dios y no del hombre. ¿Y qué hace? El orgullo entró en su corazón y se quedó con lo que a Dios le pertenece. Nosotros no somos Dios, hay un solo Dios. Y vivimos para adorarle a Él. Usted puede quedarse con las bendiciones de Dios, pero con su gloria usted no se puede quedar. ¿Qué hizo Herodes? Se quedó, dice, con la gloria de Dios. Yo soy como Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Al instante vino un ángel de parte de Dios y lo tocó, y este hombre murió. Y dice la Escritura que murió comido por gusanos. La ira de Dios puede llegar en el momento que usted menos lo piense. De repente uno está haciendo cosas pero constantemente malas, y dice, bueno, no pasa nada, Dios parece que no se fija en mí. Y uno sigue haciendo y no se da cuenta que es la misericordia de Dios. Pero en un momento en que usted menos lo piense, Dios puede decirle basta, y cuando Dios dice basta, va a tocar su vida. Y ya no hay remedio. También hemos visto la semana pasada de que la ira de Dios se puede revelar sobre una ciudad, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen, fue unas ciudades que, según dice la Escritura, crecía la maldad en ellos, crecía la inmoralidad sexual en ellos, crecía la opresión y sobre todo crecía la desobediencia de todo ese pueblo con relación a las ordenanzas de parte de Dios. Y entonces, como Dios es un Dios misericordioso, constantemente enviaba profetas a estas ciudades para exhortarlos a que se arrepientan, para exhortarlos a que cambien su manera de vivir. Hermanos, por favor, conviértanse al Señor, dejen de tomar, dejen de mentir, dejen de engañar, dejen de robar, dejen de golpear, dejen de hacer tantas maldades y vuélvanse al Señor. Y dice la Escritura que su maldad fue tanto que ellos se burlaban de Dios. Parte de la Escritura, cuando usted lee el libro de Génesis, cuando Lot recibe a los ángeles, dice, la ciudad, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, fueron a tocar la puerta de Lot y querer sacarlo, dice. ¿Por qué? Porque querían conocer a los ángeles, no es que querían conocerlo de vista. La palabra conocer en esos términos es tener intimidad sexual con ellos, porque estaban depravados. Y sale Lot diciendo, miren, ¿sabes qué? Yo tengo acá mis hijas, ¿no? Que no he conocido varón, tomen a ellas, pero a estos hombres no le hagan daño porque están bajo mi techo. Porque habla acerca del principio de la cobertura. Y sin embargo ellos dijeron no a ellos. ¿Y qué hace Dios? Dice, Dios ya no se arrepiente. En su obra de misericordia, Dios revela sus planes siempre a sus siervos. Y la Escritura dice que estaba Abraham sentado en la entrada de su tienda, cuando de repente alza la vista y ve y reconoce a estos hombres que venían de parte de Dios, y él comienza a ofrecerle comida, ¿no? Usted conoce la historia, y en un momento cuando comienzan a avanzar, Dios dice, ¿le ocultaré acaso a mi siervo Abraham, de quien se levantará una nación, lo que voy a hacer? Entonces Dios siempre va a revelarnos sus planes, porque siempre su misericordia está delante. Antes del castigo está la misericordia de Dios. Por eso dice, es lento para la ira, pero pronto en misericordia. Y comienza Dios a hablar con su siervo, le dice, mira, voy a hacer esto.
Y entonces Abraham, que era un intercesor, le dice: pero Señor, ¿y si hubieran 100 hombres justos, destruirías esas ciudades? Y Dios, que nos ama tanto, dice: no, por amor a esos 100 no. Y si hubieran 50, por amor a esos 50 no. Y si hubieran 30, por amor a esos 30. Y si hubieran 20, y seguía bajando y seguía bajando. Y si hubieran 10, pero la Escritura dice que no había ni uno. Ni uno. Y Isaías dice: todos se descarriaron, no hay quien haga lo bueno. Y entonces Dios envía a sus ángeles para destruir la ciudad. Pero por amor a Abraham, Dios hace que saquen a su primo Lot para que no sea castigado. Por amor a su siervo, por amor a nosotros, aquellos que se levantan temprano a buscar a Dios, aquellos que están intercediendo por la paz de nuestra nación, aquellos que ven la semejanza de lo que está ocurriendo hoy en día en Lima. Lima se está volviendo una ciudad violenta, una ciudad de inmoralidad sexual, de transexuales, homosexuales, lesbianismo, ¿no? Alcoholismo, violencia, abandono, miseria, crimen. Estamos cayendo en lo mismo. ¿Qué significa? Que pronto la ira de Dios vendrá sobre esta ciudad. Y la misma gente dice: va a haber un terremoto de 8 puntos y tanto, o que va a ocurrir tal cosa. La misma gente se está anunciando, pero sin embargo no hacen nada por cambiar su forma de vivir. Y usted dirá: pero pastor, ¿y qué va a pasar si la ira de Dios se revela y nosotros estamos aquí? Bueno, la Escritura dice también a nosotros que por amor a sus siervos, ¿no?, el Señor guardará nuestra vida. Lo hizo en el pasado, lo hizo en la pandemia y lo seguirá haciendo en el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obedeciendo su palabra. Dios siempre cumplirá la promesa que nos ha entregado cada uno de nosotros. Y quiero cerrar el día de hoy con lo que dice la Escritura, que la ira de Dios se puede revelar sobre toda una nación. ¿Puede el Señor hacer algo que ocurra en medio de una nación y llevarla a esta a una conmoción total? Sí. La unción viene de la cabeza y de la cabeza desciende hacia los pies. Entonces, Israel, durante 300 años, venía siempre ellos pidiendo rey, rey y rey. Dios le dio un rey y esos reyes comenzaron a pervertirse, se olvidaron de la palabra, comenzaron a adoptar las costumbres de los pueblos paganos, pasaban a sus hijos por fuego, ¿no? Comenzaron a adorar a las aceras, comenzaron a adorar ídolos de madera, y entonces provocaron a Dios a ira, hasta el punto de que el Señor dijo: hasta aquí nomás, ya basta, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 16. En el reinado del rey Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. La Escritura dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba por mandato de Jehová. Asimismo, ya Israel había sido conquistada por el rey Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo dejó siendo rey a él bajo la promesa y el juramento de que ellos pagarían impuesto al reino de los persas, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Sedequías dice: se rebeló contra Nabucodonosor, quien le había hecho jurar, ¿no?, por Dios con relación a este mandamiento, ¿no? ¿Qué más hizo Sedequías? Dice: también todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, que él había santificado en Jerusalén. Jehová, Dios de sus padres, les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenían misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciando sus palabras y haciendo escarnio de sus profetas, hasta que la ira de Jehová estalló contra su pueblo y ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y comenzó su ministerio, había mucha gente que se burlaba de Él.
Le decían que él estaba loco, le decían que él estaba endemoniado, le decían que por poder de Satanás expulsaba a los demonios. Y no recibían, hacían escarrios de él. En los tiempos de los apóstoles igual. Y hay mucha gente que también dice, ¿qué? ¿Al pastorcito le vas a hacer caso? Pero mira, ese pastorcito no tiene estudio. Mira, ese pastorcito es esto. A tu líder le vas a hacer caso. Y piensan ellos que a lo mejor porque están en una mejor posición cultural, económico, social, pueden humillar a la gente. Pero no entienden que Dios ha enviado a un hombre humilde, sencillo, a exhortar su vida, porque son ellos los que están en peligro. No es el pastor quien está en peligro. Son aquellos que escuchan el mensaje, porque hacia ellos va dirigida la palabra de Dios, y dice que todo el pueblo se burlaba de ellos. Le pregunto a usted, en medio de nuestra nación, nosotros elegimos presidentes. Venimos de un gobierno militar y luego hemos entrado a un gobierno democrático. Y estos hombres que han sido escogidos por Dios deberían gobernar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y nuestra Constitución está basada en la palabra de Dios. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que no lo han hecho de acuerdo conforme a los principios que Dios estableció en su palabra. Por lo tanto, esa contaminación ha ido descendiendo de la cabeza hacia todas las redes militares, policiales, judiciales y todos, ¿no? Poco a poco se ha ido entrando en una degradación social en el cual ahorita nos encontramos. La pregunta, ¿somos candidatos para que la ira de Dios se desate sobre nuestra nación? Yo le digo que sí. Por eso es que Dios trae esta palabra en este tiempo, para nuestra nación y para nosotros mismos, para que sigamos intercediendo para que la gloria de Dios se refleje y su misericordia también ocurra. Esto no es algo nuevo, hermanos, de lo cual estamos hablando acerca de la ira de Dios. Es algo que ha sido escrito y es algo que se está repitiendo como un patrón generacional desde el tiempo en que Dios liberó a Israel de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Israel tiene mente de esclavo. Y nosotros también nos hemos quedado con esa mentalidad. No importa, con tal que haga obras, que robe, no importa. No importa que haga lo malo, no. Con tal que nos beneficie de cierta manera. No importa. Y nos hemos quedado con eso. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos acostumbrando a llamar a lo malo bueno, ¿no? Y a lo bueno llamarlo malo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros en este tiempo? Y escucha bien. Israel quería ser libre, y cuando Dios finalmente lo liberó con poder, ellos que tenían su mentalidad de esclavo, siempre quisieron volverse a Egipto, menospreciando a Dios, y lo provocaron a ira constantemente. Quiere decir que cuando Dios pagó el precio por tu libertad, cuando Dios quitó todos tus pecados, tuvo un alto precio, la sangre de Jesús. Y entonces cuando nosotros menospreciamos el sacrificio de Cristo, queriendo volver a como éramos antiguamente, entonces estamos provocando, dice, a la ira de Dios sobre nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos de esta manera, pero dice que Dios no dará por inocente a aquel que pisotee la sangre de Cristo. El libro de Éxodo capítulo 32, 10 dice, escuchen lo que Dios dice con relación a Israel, porque menospreció los milagros que había hecho en medio de ellos. Dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios revelándole su plan a Moisés. Déjame que mi ira se encienda y los consuma a todos ellos, y de ti haré una nación grande. ¿Puede hacer eso Dios? Sí. Lo puede hacer. Pero gracias a que hubo un hombre que era un intercesor, amigo de Dios, él comenzó a interceder y decirle, pero Señor, ¿qué dirán los egipcios? Los sacaste con poder, hiciste todos esos milagros para traerlos a este lugar y matarlos. ¿Qué dirán las otras naciones de ti? Entonces, ¿qué hace el Señor? Se arrepiente, ¿no? Y no los corrige en ese momento. Pero, ¿qué le dice Dios inmediatamente a Israel?
En Éxodo 33:5. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Estaban en el desierto y se quejaban de que no tenían agua. Estaban en el desierto y se quejaban que no tenían sed. Estaban en el desierto que decían que hace mucho calor. Estaban en el desierto de la noche que decían que hace mucho frío. Dios puso una nube ahí que los acompañaba cubriendo el exceso de calor. En la noche puso una columna de fuego que proveía calor a ellos para que estén bien. Tenían hambre, sació su hambre. Tenían sed, sació su sed. Pero aún así ellos tenían la mentalidad de querer volverse atrás. Porque tenían mentalidad de esclavos. Y estaban menospreciando a Dios. Y entonces, ¿qué dice Dios? Si yo desciendo en esa condición sobre ustedes, los voy a destruir. ¿Qué hace el Señor? El Señor pues envía a su Hijo amado Jesucristo, el cual dice es nuestro mediador, nuestro abogado, aquel que está intercediendo por nosotros. El Señor ve que nos equivocamos, que pecamos, y Jesús está diciendo: Padre, yo ya pagué por él, mi sangre ha sido derramada, y Dios nos perdona, nos da una oportunidad, otra vez nos sigue dando otra oportunidad. ¿Pero usted cree que el Padre no ama al Hijo? ¿Y usted no cree que en algún momento va a decirle a su Hijo: por amor a ti, yo no puedo soportar esto, y mi ira se va a encender contra aquellos? Porque el amor, dice, siempre busca gratificar y hacer el bien a las personas. Pero cuando las personas no deciden acceder a la voluntad de Dios, entonces se enciende la ira del Señor. También dice: Israel se rebela contra Dios. ¿Y sabe cuál es la otra forma en que nosotros nos rebelamos o menospreciamos lo que Dios nos quiere entregar? Cuando tenemos falta de fe. Cuando nos falta la fe. ¿Cuándo le hemos dicho desde el año pasado: Dios ese año ha declarado una palabra donde usted tendrá un incremento, usted tendrá una multiplicación, usted tendrá una mejor herencia, tendrá adquisiciones de posesiones y de bienes? La palabra se soltó, y algunos solamente tomaron esa palabra y dijeron: sí, ese es para mí, y el resto no creen la palabra. Este año empezamos con el libro de Mateo capítulo 7 verso 7, que dice: pedid y se os dará, tocar la puerta y se os abrirá, ¿no? Buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe, el que busca y el que halla la puerta, el que toca la puerta se le abre. Pero ¿cuántos de nosotros estamos tocando la puerta del Señor? ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos con un pensamiento escaso, pequeño? Ay, vamos a hacer la iglesita del Señor. Ay, yo voy a tener mi trabajito, yo voy a tener mi empresita, yo voy a tener mi negocito. Y se le dice constantemente: el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero muchas veces no tenemos la fe suficiente y no abrazamos la visión de Dios. Todavía estamos teniendo esa mentalidad escasa. Y tenemos que romper con ese paradigma que viene de parte de una herencia generacional. Como Israel no le creyó a Dios, atravesando el desierto, llegando a la tierra prometida, envió a 12 espías. Usted conoce la historia. 10 de ellos vinieron trayendo los frutos de la ciudad y dijeron: verdaderamente esta tierra es un lugar donde fluye leche y miel, donde los campos pues producen buenos frutos. Y después dijeron: pero en este lugar hay dificultades. Está el cananeo, está el jebuseo, está el amorreo. Son gente de combate, están los gigantes. Y desanimaron, dice, al pueblo. Y en vez de avanzar, ¿qué hizo el pueblo? Retrocedió. Solo 2 dijeron que se lo iban a comer como si fueran, dice, pues saltamontes, ¿no? Caleb y Josué. Usted conoce la historia.
toda esa generación que no creyó en el Señor, ¿qué dice? Murió exterminado en el desierto. Hasta que Dios levantó una nueva generación que creyera en su palabra, y con esa nueva generación entró y tomó la tierra prometida. Ahora, ¿qué generación quiere ser usted? ¿Va a decidir creerle a Dios? ¿O va a ser de esa generación que todavía va a mirar la dificultad? Ay, pero el gobierno, ay, pero la crisis mundial, ay, pero lo que dice las circunstancias, el clima. Hermanos, el Dios que tenemos es más grande que cualquier circunstancia. Él tiene el poder para hacer todas las cosas diferentes. No son como las cosas del mundo, como en el mundo se hacen, sino como el Señor quiere hacerlas. Y si Él ha dicho que va a hacer grandes cosas en su vida a través de usted, usted tiene que creer, tiene que pararse en fe y tiene que comenzar a avanzar. Pero no podemos avanzar si seguimos siendo los mismos. La Escritura dice que es más fácil llevar una carga cuando son 2, cuando son 3, cuando son 4, 5, 6. ¿Podemos avanzar más? ¿Podemos avanzar más? Y llegar más lejos. Pero si seguimos siendo los mismos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? ¿Que le estamos creyendo o que no le estamos creyendo? Es lo mismo que decirle: Señor, te amo, pero no hago nada. Y estos son los tiempos en el que el Señor nos está diciendo a la iglesia: despierta, despierta, iglesia. Yo he derramado sobre ustedes de mi espíritu. Yo ya los he capacitado a ustedes, los he bendecido a ustedes, pero ustedes no están entendiendo el mensaje. Están menospreciando mi bendición. ¿Por qué? Porque todavía están viviendo para ustedes y no están viviendo para hacer mi voluntad. El crecer, el desarrollarnos, el predicar, no es una opción, hermanos. No es que voy a ver si me sobra el tiempo, voy a ver si a lo mejor puedo o no puedo. Si usted lo considera de esa manera, usted está siendo candidato para que la ira de Dios venga sobre su vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo te escogí a ti, yo te predestiné a ti, yo pagué el precio por tu rescate, para que tú seas mi siervo fiel. Yo he puesto en ti de mi espíritu, y no es un espíritu de cobarde, dice, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tú estás equipado, tú estás empoderado. ¿Para qué? ¿Para hacer tu voluntad o para hacer mi voluntad? ¿Estamos aquí para hacer nuestra voluntad o para hacer la voluntad del Señor? Y la voluntad del Señor es que tenemos que predicar. Hermanos, no se trata de la iglesia, de los pastores Zamora, no se trata de la iglesia, de la Misión Cristiana en nuestra casa. Si usted tiene ese pensamiento, usted está haciendo un escaso de pensamiento. Se trata de la iglesia del Señor. Y cuando el Señor habla de su iglesia, habla de toda la nación, habla de todo el mundo. Porque este evangelio tiene que ser predicado en todos los lugares de la tierra. Y esa tarea se le ha encomendado a usted y a mí. Por eso que el Señor trae este mensaje en este tiempo para la iglesia. Iglesia, despierta. Sal de ese adormecimiento espiritual, de esa apatía espiritual, de esa comodidad espiritual. Este es mi sitio, acá estoy bien cómodo. Vengo, me siento y estoy tranquilo. Pero cuando vienen este tipo de mensajes, uy, ¿qué le pasó al pastor? ¿Se equivocó? ¿Vino con el hígado? No. Es porque el Señor en este tiempo nos está llamando a nosotros a que comencemos a tomar nuestro lugar. Y esta palabra resuena y resuena para comenzar a hacer la obra que Dios quiere. Se viene un avivamiento para la nación, pero ese avivamiento comienza primeramente con nosotros, en nosotros y por nosotros, porque eso es puesto por el Señor para que usted y yo podamos cumplir esa voluntad. En los tiempos también dice del rey Acab, ¿la ira de Dios puede venir sobre un matrimonio? Sí, puede venir sobre un matrimonio. Y este matrimonio era cabeza de una nación. Usted conoce la historia del rey Acab y la reina Jezabel.
Y dice la Escritura en 1 Reyes 21, 25 y 26: no hubo realmente nadie como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Él actuó de manera muy abominable, yendo tras ídolos, conforme a todo lo que hacían los amorreos, a los cuales Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que no hubo nadie como este hombre, como esta mujer. Ahora, no solamente lo hacían ellos, sino que como esa unción desciende, estos de hombre y esta mujer llegaron a contaminar a toda esta nación. Y la paciencia de Dios se acabó. Dios enviaba al profeta Elías a decirle acá, pórtate bien, corrige, enmenda tu camino, arrepiéntete, Jezabel. Pero dice que era constante el mensaje de Dios para con ellos, pero ellos no hacían mayor caso. Y entonces, un día, el rey se levanta y dice, vio una viña al costado de su palacio, y dice, qué bonita viña. ¿Cómo quisiera tenerla para sembrar ahí las plantas que yo quiero? ¿Y qué hace? Fue donde estaba Nabot y le dice, quiero comprarte tu viña, te voy a pagar muy bien. Y Nabot le responde con un principio bíblico, porque dice, la herencia de los padres no se vende. Y entonces le dice, pero jamás, vive Jehová, que no te puedo entregar lo que es de mis padres. Y dice que el rey regresó renegando, todo triste, no quiso comer, y su mujer Jezabel lo vio y le dice, ¿qué tienes? Alguien le dice, no, ¿qué tienes? Y el que dice, no, es que fui a ver la viña y no me la quiere dar. Anda nomás tú tranquilo. ¿Qué hace ella? Dice que coge el sello, escribe una carta, y en esa carta le dice, busquen hombres que sean impíos, que levanten un falso testimonio, para que acusen a este hombre y este hombre muera, Nabot. Dan esa carta sobre aquellos gobernantes, estos consiguen a aquellos acusadores, traen a Nabot, y ¿qué hacen? Lo matan. Y luego la mujer, muy contenta, dice, recibe la carta, ya lo matamos. Ya donde su marido, levántate, come ya está lista tu viña, ahí lo tienes. ¿Y qué hace el rey? Ni siquiera se increpa, le increpa a su mujer, nada, ni siquiera le pregunta cómo lo hiciste. Dice, se levantó muy contento y fue a recibir pues esa herencia, ¿no? de Nabot. Pero en ese momento viene una palabra de parte de Dios. Y Dios levanta, dice, a su profeta. Y el profeta Elías va donde el rey Acab para exhortarlo, dice. 1 Reyes 21, 17 y 19. Aconteció que vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que reside en Samaria. He aquí que está en la viña de Nabot, donde ha descendido para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, has asesinado y también has tomado posesión. Luego le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu misma sangre. La justicia de Dios siempre va a llegar. Y el mensaje que trajo el profeta no era nada agradable. Elías de antemano ya había puesto mucho anticuerpo en la vida de Acab. Y por eso que cuando Acab lo ve llegar a Elías, le dice lo siguiente, en 1 Reyes 21, 20. Acab dijo a Elías, así que me has encontrado enemigo mío. Porque venía a decirle, arrepiéntete, él lo consideraba su enemigo. Y Elías le responde pues al rey, ¿no? Te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dios envía al profeta con un mensaje. Ya basta. Hasta aquí nomás llegó tu pecado. Ya no hay vuelta atrás para ti. Por eso que le dictamina el juicio en 1 Reyes 21, del 21 al 24. Así dice Jehová, he aquí yo traeré el mal sobre ti y te borraré por completo. Eliminaré de Acab todo varón en Israel, tanto esclavo como libre. Yo haré a los de tu casa como a los de la casa de Jeroboam, hijo de Nabot, y a los de la casa de Basa, hijo de Ahías. ¿Qué hizo el Señor? Convirtió sus casas en muladares. Por la provocación con que me has provocado a ira y con que has hecho pecar a Israel.
También de Jezabel ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Al que de acá muere en la ciudad lo comerán los perros, y al que muere en el campo lo comerán las aves del cielo. Y al cabo de un tiempo, la escritura se cumplió. Jezabel fue muerta, fue lanzada desde el palacio, cayó, vinieron los perros y solamente encontraron sus pies, sus manos y su cabeza. Porque cuando Dios dictamina un juicio, ya no hay vuelta a quedar. También usted dirá: pero pastor, yo no soy como Jezabel, yo no soy como acá, yo no soy tan malo como ellos. Bueno, yo tengo a Jesús en mi corazón. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, verso del 9 al 10, habla también acerca de un matrimonio, Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Hicieron engañar al Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo para mentir. Miren, eso fue una simple mentira, porque ellos eran dueños de un terreno que era suyo legalmente. Nadie les dijo: véndelo. Sin embargo dijeron: vamos a venderlo. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. Pero cuando recibieron el precio del dinero, dijeron: ah, no, esto es mucho, mejor pongámonos de acuerdo y digamos: ¿sabes qué? Solamente nos dieron esto. Y se pusieron de acuerdo. Y entonces él fue donde Pedro le dijo: mira, parafraseando, mira Pedro, aquí te traigo lo que hemos vendido el terreno de aquí, está para que lo repartas con todos los pobres. Y Pedro le dice: pero Ananías, si ese terreno era tuyo, si ese dinero era tuyo, ¿por qué has decidido engañar al Espíritu Santo de Dios? ¿En esto conviniste vender tu terreno? ¿Y qué dice él? Dice: sí, en esto lo he vendido. Y entonces, ¿qué hace? Inmediatamente dice: cae muerto. Vienen los jóvenes, se lo llevan para enterrar. A las 3 horas viene pues Zafira delante de Pedro y dice: ¿vendieron el terreno? Sí. ¿Y a qué precio? A ese precio. Y entonces le dice: mira, están entrando los que han ido a enterrar a tu marido, y ellos también ahora te llevarán, y tú también caerás muerto. ¿Por qué? Porque decidieron engañar ¿a quién? ¿A Pedro? No, al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, no podemos jugar con Dios. Ay, voy a decirle al pastor que me duele la cabeza, por eso no voy a ir a la iglesia. Pastor, perdóneme, pero me duele la cabeza, o tengo un mal, no puedo ir, o tengo una urgencia en el trabajo, discúlpeme, no voy a poder cumplir con mi tarea. Si usted asume un compromiso con Dios, esfuércese por cumplirlo. Y mejor diga que no puede y no mienta, porque no nos mienta a nosotros, mintiendo a Dios. Y se está poniendo en ser candidato para que la ira de Dios se revele sobre su vida. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? La palabra de Dios dice: después de ese acontecimiento vino gran temor en la iglesia, y por lo tanto la mentira se desechó del pueblo de Dios. Hermanos, Jesucristo viene por una iglesia limpia, por una novia blanca, ¿no? Sin arrugas y sin manchas. Y nuestra responsabilidad es cuidar del templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, desechemos toda mentira, desechemos todo engaño, desechemos toda apatía que podamos tener, desechemos el pensar que Dios es quien nos tiene que servir a nosotros, y que nosotros no somos que tenemos que servir al Señor. Muchos vienen a buscar al Señor que hace milagros, pero ¿cuántos quieren servir a ese Dios que quiere hacer tanto bien a tu vida? Dos principios que sacar de esta escritura. El primero, escuche bien, iglesia, la paciencia de Dios tiene un límite, y el Señor está siendo constante en sus mensajes. Predica, predica, y ese límite nadie sabe cuándo se va a acabar. Nadie lo sabe. Puede ser mañana, puede ser hoy saliendo, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que nos conviene a nosotros como iglesia obedecer a Dios, porque la obediencia trae sus beneficios. Y el segundo punto, y la parte más importante, Dios siempre cumple
lo que dice. Amén. Si Él ha prometido bendecir tu vida, te va a bendecir. Pero también Dios ha dicho que en su palabra, que si nosotros desobedecemos, la ira de Dios vendrá sobre nuestra vida. Y como dice la Escritura, Dios siempre cumple su palabra. Es un tema de decisión. Y esa decisión usted la va a tomar ahora. Porque cuando usted salga de este lugar, usted saldrá con una responsabilidad que va a llevar sobre sus hombros. O usted decide servir a Dios, o usted decide simplemente no servir a Dios. Usted decide creer en el Señor, o usted decide simplemente no creer en Él. Cualquiera sea la decisión que usted tome, hay una consecuencia sobre su vida. Y usted será el responsable de eso. No es un tema del pastor. Nosotros traemos la palabra de Dios. Y es un tema de responsabilidad de cada creyente. Póngase de pie. Cierra sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor Dios, por tu palabra. Señor, queremos pedirte perdón primeramente, porque muchas veces, escuchando tu palabra, no obedecemos, Señor Dios, a la misma. Perdona, Señor, porque siempre estamos poniendo excusas, o porque estamos poniendo nuestras necesidades antes que las tuyas, Señor. Perdónanos porque hemos sido tal vez mal enseñados en que, Señor Dios, mis emociones son primero, mi sentir es lo primero y después esto, cuando tu palabra dice que tú eres lo primero. Gracias por lo que hoy nos has dicho, Señor Dios. Gracias por revelarnos tu corazón. Gracias, Señor, porque tú no quieres que tu ira descienda sobre nuestra vida. Porque, Señor, nos has traído tu palabra, ¿para qué? Para que tomemos una decisión. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tomar la mejor decisión. Provoca en nosotros hambre y sed por la palabra de Dios. Apasiona nuestros corazones, Señor. Porque cuando uno es apasionado por ti, no siente cansancio, no siente fatiga. Al contrario, es un deleite estar en tu presencia. Pero cuando uno, Señor, no tiene pasión en su corazón, lo ve como una obligación. Entonces una obligación es una carga, un peso innecesario en la vida. Ayúdanos a elegir entre bendición o maldición, entre salud o enfermedad, entre riqueza o escasez. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, sellamos esta palabra que hemos entregado el día de hoy en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Guía a tus hijos, guía a tus hijas, Señor Dios, a buenas decisiones. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, la misión cristiana de nuestra casa dice: amén.